Hola, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos en una nueva emisión de Palabra Precisa, que hoy va a acercarse al sector no estatal de la economía cubana. Si usted es televidente habitual, recordará que la semana pasada brindamos una panorámica general de la empresa estatal socialista. Por eso, esta vez nos referiremos al que sin dudas es otro actor de creciente presencia en el entorno económico cubano. El trabajo por cuenta propia, que involucra a más de 600.000 personas, es quizás la cara más visible del sector no estatal. Por eso ha sido un blanco, digamos, preferido de campañas orquestadas por el enemigo, que se gasta buena plata en financiar iniciativas encaminadas a enajenar a los cuentapropistas exitosos del proyecto social que les dio vida y de los intereses del pueblo. El enemigo no descansa en tratar de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y el sector no estatal de la economía. Pero además, tratar de separar bajo ese concepto pueblo de gobierno. Y muchas veces ha insistido o ha dejado ver de que manteniendo el bloqueo favorecerían financiamientos o fuentes de financiamiento al sector no estatal. Aquí todo el pueblo cubano sufre del bloqueo. No tiene que ver con sector estatal ni con sector no estatal. Y cuando el gobierno cubano toma una decisión para tratar de llegar a la satisfacción de necesidades de la población, no distingue entre estatales y no estatales. Aquí se trabaja con el concepto de pueblo. Y por lo tanto, no vamos a entregar ese sector no estatal que lo reconocen nuestros documentos programáticos, lo que lo reconocen nuestro Congreso del Partido, al enemigo. Y lo expresado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reunión celebrada el 14 de abril de este año, justo en la antesala del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, vamos, que confirma que el trabajo por cuenta propia llegó para quedarse, es una realidad avalada, como dijo, por los documentos aprobados en las 3 últimas citas partidistas y reconocida por las más altas autoridades del país. Y también por quienes lo ejercen, como lo comprobó un equipo de Palabra Precisa que intercambió con algunos trabajadores por cuenta propia. Pienso que el cuentapropismo es una forma de empleo y una forma de entrada y de que el Estado reciba un dinero por parte de nosotros. En vez de que antes el Estado tenía que pagarle a obreros, ahora estos obreros le pagan al Estado por su trabajo. Y al mismo tiempo nosotros recibimos una remuneración por lo general mayor a lo que realmente el Estado le paga normal a un obrero. Ayudamos a la población con el recurso, ya que es indispensable. Veo que a las personas acá les gusta, se resuelven necesidades de primer nivel en los hogares. Si el cuentapropista expende recursos que la población necesita, pues ya está haciendo un aporte. Da muchas oportunidades también a otro tipo de personas, con otra preparación, con otras profesiones. Da más opciones también, muchísimas más opciones para, no solamente para los trabajadores, sino para el pueblo en sí, obtener productos de más variedad. Pienso que los cuentapropistas desarrollan una labor inmensamente grande, tanto a la economía como a la población, en cuanto al país, porque contribuimos a lo que es la economía en cuanto a los impuestos que se pagan y los servicios que se brindan a la población, que es un gran avance. Y la población lo agradece porque a veces puede adquirir en los negocios privados cosas que no se adquieren en los estatales. Nosotros brindamos servicios, cada vez somos mayores, los cuentapropistas, se abren más entidades, apoyamos en la economía y damos variedad de ofertas. Es otra opción que tiene el cliente, es otra fuente de empleo. Bueno, si bien las actividades reflejadas en esas encuestas que acabamos de observar son las más extendidas, quiero que nos fijemos hoy, o que fijemos nuestra mirada en otras, digamos que son más especializadas y que en este contexto de pandemia se mantuvieron, se perfeccionaron, buena parte de ellas ganaron en articulación con el sector estatal de la economía y se beneficiaron de hecho de todas las posibilidades que estos encadenamientos les ofrecen. Para conversar sobre estos temas, Palabra Precisa ha invitado a 2 personas que se desempeñan en el sector no estatal de la economía. Doy la bienvenida y las buenas noches a Abel Bajuelo. Gracias por acompañarnos, Abel,
Abel, y también a Ariel Balmaceda. Gracias, Ariel, por acompañarnos esta noche en Palabra Precisa. Y decíamos o hacíamos referencia a este contexto de pandemia porque en su transcurso se han producido experiencias muy útiles y representativas de cuánto se puede lograr cuando se articulan los esfuerzos, y como en al menos una de ellas tuvo protagonismo uno de nuestros invitados. Empiezo justamente con Abel. Él es trabajador por cuenta propia, ofrece servicios de fabricación digital, más conocido en el argot popular como la impresión en 3D. ¿Es así, Abel? Es correcto. Bueno, quisiera que me comentaras un poco sobre tu proyecto. ¿Qué cosa es la impresión en 3D? ¿Qué es esto que haces? Sí, buenas noches. Primero que todo, gracias por la invitación. Y gestiono un taller que brinda servicios, como bien había recalcado, de fabricación digital a partir de manufactura aditiva, que es el nombre realmente, el término oficial. Es comúnmente conocida, popularmente conocida como impresión 3D, y no es más que un paradigma nuevo de fabricación a partir de capas superpuestas, y que está teniendo y tiene un impacto a través de toda la sociedad, desde un individuo común hasta grandes empresas. En este contexto de pandemia, nosotros hemos visto un poco de tu quehacer. Quizás las personas no lo recuerden mucho, pero hay una alianza que en el contexto de la pandemia estableciste con entidades estatales. Cuéntame de cuál fue esa alianza, qué fue lo que hiciste con entidades estatales y cómo aportó al enfrentamiento a la pandemia. Sí, fue una alianza natural. Ya veníamos trabajando desde tiempo atrás, sobre todo con centros de investigación que hacen uso de la tecnología en su flujo de trabajo interno, y llevando a cabo y desarrollando proyectos de alto impacto, sobre todo sustitución de importaciones y desarrollo de productos de manera autóctona. Y al irrumpir la pandemia, esos centros estaban como mejor preparados para afrontar los rompimientos de la cadena de suministro, la falta de, sobre todo, insumos médicos. Y en el trabajo conjunto logramos proponer soluciones que a veces no se tienen a la vista, y que realmente tuvieron un impacto tremendo y solucionaron un problema tan grave como eran los medios de producción para el personal sanitario. ¿Estamos hablando de máscaras, de qué más? Sí, propusimos la fabricación de varios elementos, pero nos quedamos solamente con el que más impacto veíamos que tenía, que era la careta facial, y en este caso apoyamos la fabricación de lo que es la visera. Y mucho antes inclusive que la pandemia llegara, tuviera un impacto grande aquí en nuestro país, ya veníamos monitoreando lo que venía pasando, sobre todo en Europa, cómo surgió esta red, la emergencia de esta red descentralizada y distribuida de pequeños fabricantes, individuos comunes, pymes, etcétera, etcétera, que empezaron a trabajar en este sentido, porque donde primero impactó fue ahí. Y veníamos monitoreando esto y tratamos, con las capacidades que teníamos, tratamos de emularlo y nos activamos y logramos un impacto. ¿Esa alianza fue mediante un contrato? ¿Cómo fue? Digamos, hubo, quizás fue una colaboración. Cuéntame cómo fue. No fue contractual, fue toda una colaboración. Fue una colaboración y desde el punto de vista de colaboración y de donación. Pero fue todo muy fluido, fue muy ágil, fue muy natural. Enseguida las empresas y varias instituciones nos apoyaron enseguida. Se nos acabó la materia prima que teníamos y no habían pasado 72 horas y ya nos estaban distribuyendo. Ese tipo así de encadenamiento que demostró cuánto se puede hacer, ¿no? Cuando hablamos de relaciones entre trabajadores por cuenta propia, y quizás de tu experiencia puedes aportar un poco más, y las empresas estatales, ¿es un camino fluido? ¿Es un camino sin tropiezos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, trabajamos con impresiones 3D, pero también hemos tenido los problemas 3D, desconocimiento, demora y desconfianza. Eso ha sido un reto que por suerte hemos logrado con mucho trabajo y sobre todo demostrando con resultados y siempre con un espíritu de colaboración. Hemos logrado sobreponernos, pero sí está presente y aunque ya en menor grado, todavía queda esa pequeña barrera que tenemos que seguir. Cuando se acercan al sector estatal de la economía, eso es lo que básicamente has encontrado en tu experiencia. Sí. Bueno, les propongo que hagamos una pausa en el diálogo antes de conocer la otra experiencia de esta noche, y que se trata justamente de una cooperativa no agropecuaria. Y en esta pausa quiero que conozcamos la opinión que tiene sobre el tema que abordamos el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Oscar Luis Humpentón. Con él conversamos hace algunos días y esto fue lo que nos comentó sobre las formas de gestión no estatal y su impacto en la economía cubana. La práctica lo está demostrando, que hay muchísimas interesantes experiencias de encadenamiento, más que de un complemento. Yo creo que tienen que respetarse las potencialidades que tiene cada uno, encadenarlas y ponerlas en función de desarrollar la economía.
Hay muchísimos ejemplos. En cualquiera de los trabajos en que ha beneficiado a organismos de la Administración Central del Estado, a una organización como la nuestra, se pone de manifiesto que es un sujeto a tener en cuenta en la actividad económica cotidiana del país y que para nada creo que la intención política, además bien clara en los debates del 8º Congreso del partido, de que se puedan desarrollar esa voluntad de 127 actividades y que hoy hay más de 2.000 autorizadas. Creo que hay que saberla aprovechar bien por todos los factores y de esta forma, bueno, pues estaremos contribuyendo a tener una Cuba más próspera, sustentable, como la queremos los cubanos. Y es muy satisfactorio comprobar que la relación entre las formas de gestión no estatal y el sector estatal es una práctica cada vez más extendida. Ariel vino desde Matanzas, yo les adelantaba que dirige una cooperativa no agropecuaria que ha multiplicado de hecho sus actividades y sus experiencias con el Estado. Ariel, si te pregunto o te digo que me cuentes qué es Decorarte y qué es Gaby Sofi. Bien. Decorarte es una cooperativa que nace al calor del proceso de renovación económica que el país comenzó hace unos años y surge como la única cooperativa en ese momento dedicada a las impresiones gráficas y a la realización de proyectos, incluso llave en mano, decoración, interiorismo y cosas así. A partir de ese momento nos dimos cuenta de que había un sector dentro de la economía en el cual podíamos hacer mella y decidimos invertir todo nuestro potencial y todos nuestros ingresos en función de crecer en tecnología. Los socios de la cooperativa renunciaron incluso a su utilidad anual con el objetivo de comprar equipamiento para poder sufragar y dar servicio a ese sector que había que no tenía la posibilidad de recibir productos de alta calidad. Comenzamos con esa idea y en el 2016 ya tuvo un avance muy grande de Decorarte, varios premios incluso de carácter internacional. En la Feria Cubindustria 2016 decidimos lanzar un producto para niños. En ese caso surgió Gaby Sofi, que es una marca infantil que tiene un concepto integral donde pretendemos dar a los pequeños infantes todo lo que un niño necesita para vivir. Estamos hablando de juegos, de juguetes, ¿de qué estamos hablando básicamente cuando hablamos de Gaby Sofi, la marca que representa o a qué responde? Gaby Sofi es una marca diseñada para gestar valores en los niños, para crear valores en los niños, desde el amor a la vida, a la naturaleza, a la familia, y sobre esa base un cúmulo de productos que están diseñados para transmitir esos mensajes que generen valor en los niños. Hablo de juguetes didácticos, hablo de mobiliario, hablamos de ropa infantil, hablamos de productos musicales, estamos trabajando ahora en el área de la música, estamos haciendo varios proyectos en preparación de una serie infantil también que estamos trabajando, así que es un compendio de todo lo que podemos hacer en función de que el niño crezca espiritualmente sano y desde el punto de vista humano que también tenga sus aportes, ¿no? Hábleme un poco de la relación entre Decorarte y la empresa estatal socialista. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? A ver, como cooperativa pionera dentro de este proyecto de cooperativas que se ha desarrollado en el país, realmente pasamos momentos muy difíciles de insertarnos en el ambiente económico del país. Hubo mucho prejuicio inicialmente, de hecho todavía persiste algo de prejuicio con el tema de las cooperativas, pero poco a poco, a partir del apoyo que la dirección del país, a partir que las instituciones como el Ministerio de Industria, que nos ha apoyado desde el inicio, es nuestro acompañante en el proceso de crecimiento, ha ido cambiando ese panorama y hoy creemos que es bastante loable la relación con las empresas estatales y se acepta bastante bien el producto cooperativo, el proyecto cooperativa en ese ambiente empresarial. Nosotros estamos disfrutando las imágenes, todas esas creaciones de Decorarte, también de estos juguetes y estos productos para niños que bajo la marca Gaby Sofi ustedes producen. Yo imagino que se invierten muchos recursos, insumos. ¿Cómo los obtienen? Porque vemos que hay productos ahí que, digamos, de cartulinas, también de otras cuestiones que no siempre están accesibles en el mercado. ¿Cómo lo logran? Mira, nosotros comenzamos con equipos de alta tecnología, trabajando, por supuesto, importando en alguna medida los insumos, los materiales. Pero poco a poco la misma situación fue creando una solución alternativa. Cuando lanzamos Gaby Sofi dijimos, mira, no podemos sufragar una marca infantil como esta, con este potencial, si le explotamos a partir de insumos inorgánicos o aquellos que afecten el medio ambiente. Y tornamos nuestra vista hacia la materia prima reciclada. Hoy,
todo el producto Gaby Sofi mayormente se hace con madera reciclada de varias industrias, incluyendo la industria del tabaco. Estamos haciendo varios conectos con otras empresas grandes en función de generar materia prima reciclada, y usamos cualquier cosa que se deseche hoy que se pueda convertir en un producto ya maquinado en nuestros equipos. Eso realmente es el principio que hemos manejado hasta ahora. Ustedes están en el camino de exportar también Gaby Sofi, los productos que bajo Gaby Sofi han logrado. Hábleme de ese camino, ¿ha sido difícil? Sí, realmente exportar para la cooperativa ha sido un reto desde hace varios años. Comenzamos inicialmente desde que lanzamos la marca con el objetivo de exportar ese producto, porque vimos en los diferentes eventos en que presentamos la marca, vimos despertó un gran atractivo en el empresariado extranjero. De hecho, hace unos meses atrás se firmó el contrato con una empresa alemana para la distribución global de Gaby Sofi, la cual ya ha generado una serie de ingresos, ¿no? Pero bueno, realmente los mecanismos han sido bastante complejos, pero hemos ido salvando poco a poco los obstáculos. El más difícil ahora, que es el que nos queda para poder comenzar la exploración, sobre todo para Europa, es la certificación de los juguetes Gaby Sofi por la normativa europea. El problema es que el juguete es muy difícil de exportar, porque es un producto, como está destinado a niños, que lleva mucho, se tiene mucho cuidado a la hora de recibirlo en diferentes economías. Y creo que ya estamos en el paso final, ya están los juguetes en proceso de certificación con el tema de la Unión Europea, y creo que en los próximos meses estaremos ya dando una respuesta al tema de la exportación. Una muy buena noticia, sin dudas, para Gaby Sofi, también para Cuba, porque sería en esencia también la imagen Cuba, un producto cubano que tendríamos colocado en el mercado internacional y que por supuesto genera divisas, ingresos no solo para la cooperativa, sino también para la economía del país. Y ya que estamos hablando de exportación, quiero que nos acerquemos a un grupo de experiencias de otros emprendedores, trabajadores por cuenta propia, que han sabido aprovechar muy bien las posibilidades otorgadas al sector no estatal. Vamos a ver su experiencia. Gracias a las nuevas normas jurídicas que posibilitan a las formas de gestión no estatal insertarse en el mercado internacional, Lázaro Rafael Fundora Hernández de la finca La Esperanza de Madruga se convirtió en el primer campesino cubano en exportar de forma exitosa productos agrícolas a Europa a través de la empresa Frutas Selectas. La calidad de sus producciones, certificadas por Sanidad Vegetal, le permitió realizar un primer envío de lima persa a España y otro de aguacate Catalina a Italia, amparado en la resolución 315 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Yo siempre he creído que el futuro de nuestro país, de los campesinos, es tratar de recuperar de una manera u otra con sus producciones moneda libremente convertible. Lo necesita el país, lo necesita el campesino. De esa manera, el campesino trata de proveerse con el retorno de ese dinero los insumos que necesita para la exportación. La primera importación de un trabajador del sector no estatal vinculado a la informática y las telecomunicaciones en Cuba ya es un hecho gracias a la empresa de soluciones integrales de telecomunicaciones Solintel S.A. Estamos trabajando todas las líneas de parte y piezas de equipos telefónicos, parte y piezas de equipos informáticos, así como otros insumos necesarios y gastables dentro del proceso de informatización de la sociedad. Antes, por ejemplo, yo tenía que adquirir los equipos para poder, las partes y piezas para poder reparar desde el extranjero, viajando yo o a través de las personas que viajaban. Y el beneficio ha sido grande con la empresa Solintel porque me ha reducido los gastos. Nacieron con el horizonte claro: aportar a la informatización de la sociedad cubana. Tienen 8 años de duro trabajo y en este tiempo han logrado consolidar sus proyectos dentro del escenario empresarial. Odin, su producto líder, permite gestionar toda la actividad de las entidades, también su economía y contabilidad. En empresas como GDM, que es la empresa que hace las computadoras en Cuba, lo hemos ido montando en Cubarrón, empresa de transporte de contenedores, de movimiento de contenedores, donde incluso nos integramos con el sistema Mariel para saber dónde viene el contenedor y darle el seguimiento al contenedor desde que llega a Cuba. Estos jóvenes ya lograron contratos de exportación de varios de su software a través de la empresa de Soft. Parte de su éxito tiene como telón de fondo una acertada alianza con la Unión de Informáticos de Cuba. Hace algunos años, Joan Romero Pérez diseñó estos ecoladrillos que ahorran tiempo y recursos en la construcción de una vivienda. Ahora fue más allá e innovó con la creación de paneles que multiplican la agilidad y disminuyen el empleo de materiales. Los bloques normalmente se tocan 5 veces. Tienen que venir, salpicar, repellar, tienes que esperar,
porque el montaje del bloque a una altura determinada se puede montar en el día, pero de ahí ya llega a la altura del quitrabe, es imposible porque una pared se puede desmayar. Y después dar fino, hacer ranura para las instalaciones. En este caso no hay que venir a hacer nada, porque ya cuando hacemos la entrega del panel, es un panel que queda a cara vista, ya podemos modificarle la estructura de afuera sin problema, pueden ser lisos, pueden ser imitación de ladrillo. Un empresario de Panamá se interesó en sus paneles y pronto la empresa de producciones varias de Yaguajay debe exportar su primera carga hacia ese país. Bueno, eran experiencias de trabajadores por cuenta propia cubanos que han logrado importar y exportar, otros están en el camino ya de la exportación. Ahora, hay algunos datos que no puedo dejar de mencionar en este programa, nos los ha hecho llegar el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Representantes del sector no estatal, y esto es uno de los datos, han firmado más de 2.450 contratos, 112 de ellos para realizar exportaciones por un valor superior a los 8,7 millones de dólares. Y los más de 2.340 restantes son para importar productos e insumos valorados en más de 53 millones de dólares. Una parte importante de ellos, 986, se han cumplido con productos en consignación, otros 376 resolvieron su demanda a través de los depósitos de aduana, lo cual abarató costos y garantizó una pronta respuesta. En todos los casos se priorizan los productos necesarios para el fortalecimiento de la agricultura. De hecho, productos agrícolas, software y carbón se cuentan entre los más exportados, en tanto a la cabeza de las importaciones se ubican los equipos e insumos para la agricultura, las elaboraciones textiles, pinturas, acabados de madera, materiales de construcción y chapas de acero, entre otros. Y dicho esto, vuelvo con mis invitados de esta noche. El trabajo por cuenta propia presente en Cuba desde finales de la década del 70, usted lo conoce, ha ido en desarrollo, hay normas que han flexibilizado y que han ampliado su labor en distintos sectores de la economía cubana. No obstante, hay trabas y tropiezos todavía en el ejercicio del trabajo por cuenta propia y también de las cooperativas no agropecuarias. Si ustedes tuvieran que valorar o quizás enunciar algunas de ellas, Abel, comienzo contigo. Bueno, sí, aunque vale resaltar, ¿no? Recalcar que ha sido explícito, ¿no? y es palpable la intención y el trabajo de la máxima dirección del país para viabilizar y seguir desarrollando el sector y seguir quitando trabas. Todavía como que quedan algunos elementos que deberíamos trabajar sobre ellos. Pienso rápidamente, por ejemplo, en la importación, ahora que usted estaba hablando de eso. Todavía, para, por ejemplo, actores como nosotros, que tenemos una necesidad de importar elementos variados, pero en bajas cantidades, realmente es un reto todavía. Hemos tenido varios contactos con empresas importadoras, el trato ha sido espectacular, el papeleo mínimo, pero todavía, en nuestra opinión, no están concebidas para ese dinamismo, para esa velocidad. Y hablamos de nosotros, pero también conozco varios emprendimientos de base tecnológica donde se necesita mucho de pequeños componentes. Estamos hablando de elementos pequeños, en pequeñas cantidades que pueden caber en una caja de zapatos. Y te pongo un ejemplo rápido para terminar. Ahora mismo nosotros estamos tratando de resolver un problema en una de las empresas de BioCuba Pharma. Un elemento de una línea de producción estratégica, es una pequeña parte, pero que necesita, como se desempeña, donde se desempeña, necesita un rigor en cuanto a las propiedades que tiene el material con el que se hace ese tipo de cosas. Nosotros tenemos identificado alrededor de 4 o 5 suministradores de esos fabricantes de ese material, que además es óptimo para hacerlo por impresión 3D, pero están dispersos en el mundo. Y estamos hablando que cada de estos desarrollos que proponemos es un pequeño experimento de I+D, pues estamos resolviendo cosas de manera nueva, de manera novedosa. Por lo tanto, hay que experimentar con materiales todo el tiempo, con elementos, con insumos nuevos todo el tiempo. Entonces, presentarnos ahora a una de estas empresas para poder importar 1 litro de un material para probar de un tipo, de otro y de otro, eso se vuelve y es casi virtualmente imposible. Solamente llamar la atención sobre eso, y hace poco, antes de venir para acá, participé en un foro organizado por la ANEC y salió a relucir ese elemento de la viabilidad, la agilidad para importar algunos elementos. Ariel, si tuvieras que anunciar alguna de las trabas. Las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia se sustentan sobre una norma legal aprobada en el país. Yo creo que lo fundamental es que el empresariado estatal sienta que así mismo es, que no puede haber diferencia entre una cooperativa, un cuenta propia o una empresa estatal. Están en el mismo nivel y sobre esa base tienen que interactuar y tener confianza. Mira, si ha habido hechos determinados que han marcado la historia, lo mismo las cooperativas que de los trabajadores por cuenta propia,
pero también ha sucedido también en la empresa estatal. Entonces quiere decir que estamos todos en igualdad de condiciones y lo que tenemos que generar confianza basado en un instrumento que es fundamental a la hora de establecer relaciones económicas, que es el contrato. Cuando un contrato está bien firmado, está bien fundamentado sobre bases legales, ahí no hay problema de ningún tipo. Yo creo que esa es la ruta crítica, es respetar los contratos, respetar las normas jurídicas y además llegar a un punto en donde se iguale la empresa estatal con la entidad no estatal y trabajen en igualdad de condiciones. Yo quiero terminar con la opinión de Abel, porque Abel ha tenido un desempeño tremendísimo en el enfrentamiento a la pandemia. Ya usted conoció al inicio de nuestro programa que tuvo un aporte esencial en la creación de medios de protección para el personal de la salud. Si te preguntara, ¿por qué consideras que el trabajador por cuenta propia es un ente esencial, importante en el desarrollo de la economía de Cuba? Bueno, mira, yo creo que si hemos abrazado, o si tenemos que abrazar como país las palabras innovación, ciencia, yo creo que podemos visualizarlo desde el punto de vista que el sector no estatal también es portador de lo que se conoce como innovación social. Esta innovación que surge fuera de los medios tradicionales, academia, empresas, instituciones, que no está desvinculada, que no es un ente solo, aparte, ni mucho menos, que depende y tributa también a esos otros espacios, pero que también es portador de eso. Y por lo tanto es portador de un dinamismo que es muy necesario, sobre todo para la búsqueda y el encuentro de soluciones, sobre todo soluciones rápidas. Creo que nos debemos, como sociedad, lo más rápido posible, dar los pasos y sobre todo que la misma innovación, para que la redundancia, permite dar esos saltos. No tenemos que pasar por la línea de desarrollo perdón, y de soluciones que han pasado otros países en otras épocas. Tenemos la posibilidad de dar los saltos, que sobre todo este sustrato de adelantos tecnológicos con el cual vivimos, que a veces es un poco caótico, pero que nos da las herramientas. Y una de esas es, por ejemplo, la impresión 3D. Muchísimas gracias a ambos y antes de despedirlo quiero que conozcamos la opinión que expresara el primer ministro de nuestro país, Manuel Marrero Cruz, sobre los vínculos entre ambas formas de gestión, o sea, el trabajo por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y el sector estatal de la economía. Vamos a escuchar qué comentó Marrero también en la reunión que presidiera el presidente cubano. Un reto por delante y el gobierno, al igual que reafirma su visión sobre el papel que tiene que jugar la empresa estatal socialista en la economía nacional, ratifica también la prioridad e importancia en la consolidación y desarrollo de otra forma de gestión no estatal, sobre las cuales continuaremos trabajando en la búsqueda de soluciones y problemas que hoy están identificados, que la situación financiera generada por el recrudecimiento del bloqueo y la pandemia no nos han permitido solucionar. Más allá de la forma de propiedad y producción, lo más importante es tener claridad de que todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad socialista próspera y sostenible. Si desde la dirección del gobierno cubano, del Estado y también de nuestro partido existe ese reconocimiento de que todos son importantes, que todos somos importantes, sea cual sea la forma de gestión en la que se opera la economía, para justamente enrumbar y desarrollar la economía cubana por esa sociedad próspera y sostenible que queremos, entonces solo falta que cada una de las formas de gestión pues logren esa complementariedad que se busca, tanto desde la conceptualización de nuestro modelo económico como desde la nueva Constitución, que también lo deja clarísimo. Gracias Abel, gracias Ariel por habernos acompañado esta noche en Palabra Precisa y habernos ayudado a entender un poco sobre trabajo por cuenta propia y también cooperativas no agropecuarias, de qué van y también los desafíos que enfrentan en el nuevo contexto económico del país y por supuesto las gracias a usted por habernos acompañado, pero recuerde, regrese el próximo viernes después de la novela y en retransmisión el sábado en la revista Buenos Días para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Este es un son con licencia.